Porque podemos, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, con manos limpias, Señor. Con una conciencia, Señor, que ha sido aclarada, Señor, por nuestra disposición a ser parte del reino de los cielos. Te rogamos, mi Señor, que guardes, Señor, nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, nuestros ojos, nuestra mente, Padre, para que podamos hablar tus palabras, Señor, y que esas palabras, Señor, caigan en nuestro corazón, Señor, y sean de beneficio, Señor, y de edificación para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, tu presencia en este lugar. Invocamos esa presencia, Señor, para que seas tú, Señor, nuestro huésped invitado, Señor, el huésped invisible, Señor, que está en medio de nosotros. Has prometido, Señor, que en donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás, Señor, en medio de ellos. Damos gracias, Señor, porque nosotros creemos, Señor, en esta promesa que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que sea cumplida, Señor, en este lugar. Y te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hace unos días estaba yo leyendo algo sobre el libro de Daniel. A veces tomo alguna palabra, el Señor parece que me lleva a ese lugar y me dice, lee esto, ¿sí? Y estaba yo leyendo y me llamó mucho la atención algo que pasó con el hijo de Nabucodonosor. Me llamó la atención porque por las circunstancias como ocurrieron los hechos en esa historia. Resulta que en la historia anterior, o en la historia de Nabucodonosor, el Señor le enseñó a Nabucodonosor que tenía que tener respeto por Dios, que Él no era el soberano del mundo. A pesar de lo que él se creía, Dios le iba a mostrar quién era el verdadero rey de este mundo, quién era el verdadero Señor de este mundo. Tal vez el concepto que tenía era un poco equivocado porque creía que su imperio era tan grande, tan importante, que no había una persona más por encima de él. Era dueño de pueblos, de lenguas, de gentes, de animales, de todo lo que pertenecía a aquel imperio. Se pensaba que estaba por encima de todas las cosas. Y recibió una advertencia del Señor, una advertencia que posteriormente fue cumplida cuando el Señor lo convierte, digamos, en un animal, o lo hace que tenga una conciencia de animal, o una persona que tenía que estar en el campo. Dice que el rocío lo bañaba, que estaba en medio de la nada, ¿sí? Que había perdido todo su poder, toda su gloria, porque había sido soberbio en el comportamiento que había tenido delante de Dios y no había escuchado la advertencia que se le había dado a través del profeta Daniel. Esto, por supuesto, lo llevó a una experiencia que era una experiencia única. Al salir de este tiempo, dice la Escritura, 7 tiempos, tal vez 7 años, 7 meses, 7 semanas, yo no lo sé. Tal vez en los términos bíblicos los 7 tiempos eran 7 años. Pero al salir de esta experiencia, él reconoció que él no era el soberano y que había un Dios por encima de él que determinaba el destino de todos los hombres. Que a pesar de que el imperio de él era tan importante y tan grande, él no era el verdadero dueño de ese imperio. Ese imperio había sido puesto en sus manos por Dios. Al final de esto, de esta experiencia, él le da gracias a Dios y reconoce que había un Dios soberano por encima de él, al cual él se tenía que inclinar y al cual él tenía que honrar y al cual él tenía que reconocer como el verdadero soberano del mundo. Esta experiencia pasa y tal vez la historia de Nabucodonosor termina con esta visión, este tiempo en el que tuvo que comportarse como un animal y ser rociado, digamos, o estar en el rocío de la mañana, ¿sí? Ser bañado por el tiempo, estando a la intemperie, había perdido su posición de rey o de emperador, ¿sí?
y sencillamente se había convertido en un animal. Cuando recupera la conciencia, hace este reconocimiento de Dios. Y en ese reconocimiento de Dios, él termina la historia de Nabucodonosor. Ya no lo vemos aparecer más en el libro de Daniel. Esta fue su última experiencia. La siguiente experiencia ocurre con uno de sus hijos, o con alguien que le pertenecía a la descendencia de él, con Belsasar. Belsasar no había aprendido de la experiencia del padre. No había tenido por importante lo que le había ocurrido a Nabucodonosor. Y en esa soberbia, él haciendo una fiesta, se le hizo o le pareció bien o pensó que era justo y que era normal que él tomara en los vasos que habían sido sacados del templo de Jerusalén para seguir bebiendo y para seguir celebrando. Y en esto le aparece una mano en la pared con una escritura que decía, tu reino ha sido contado, ha sido cortado y se te va a quitar, ¿sí? Haga de cuenta, era Mené, Mené, Tekel, Uparsin, ¿sí? Que tuvieron que traer a Daniel otra vez para que hiciera la interpretación de aquellas palabras. Y este fue el mensaje que le dio, ¿sí? Que había sido contado y que había sido cortado y que se le iba a quitar. Esa misma noche fue el término del reino babilónico, digamos, o del imperio babilónico. Esa misma noche fueron tomados por los persas y se estableció el siguiente imperio, el imperio que estuvo a cargo de Darío, de Ciro y de algunos otros emperadores, fue el imperio medo-persa. Lo que llama la atención, o lo interesante de este relato, lo que me llamó mucho la atención, fue que el Señor no le dio una oportunidad importante a Belsasar para que él reconsiderara su postura delante de Dios, ¿sí? Sino que sencillamente cuando cometió el error, mandó el juicio sobre él. Inmediatamente, esa misma noche, en esa misma celebración, en ese mismo día, cayó el juicio sobre Belsasar. Y el reino babilónico dejó de existir, se convirtió de la noche a la mañana en el siguiente imperio, que era el imperio medo-persa. ¿Por qué hizo el Señor las cosas de esa manera? ¿Por qué no le dio la oportunidad que le dio a Nabucodonosor o a algunas otras gentes que les había dado oportunidad de que reconsideraran su vida y de que cambiaran como consecuencia de esa reconsideración que habían tenido? ¿Por qué no fue así con él? ¿Por qué fue el cambio tan brusco, tan repentino, tan, digamos, imposible de detener en las circunstancias en las que estaba? Porque hay algo que nosotros debemos de aprender de esto. Que nosotros debemos de aprender de las experiencias de nuestros padres. Se los estoy diciendo a los jóvenes. Deben de aprender de las experiencias de sus padres para que no cometan los errores que ellos cometieron. Para que nosotros no caigamos en el juicio, digamos, de no querer entender en la experiencia que tuvieron nuestros padres cuando nosotros cometemos el mismo error. Esto fue la enseñanza verdadera que le dejó, digamos, a Belsasar. Por un lado, que tenía que honrar, digamos, a su padre, porque su padre pasó por todas esas experiencias y a él no le importaron, ¿sí? Como un buen junior, se olvidó, digamos, de lo que le había ocurrido a su padre e hizo las cosas tan en la misma línea del padre que el Señor no le dio ni siquiera oportunidad de un día o de unas horas, sino que inmediatamente le mandó el juicio a él, ¿sí? Inmediatamente le cayó el juicio a él. Lo que quiere decir, o la enseñanza que nos deja, no es sencillamente un relato que pobre Belsasar, pues no le dieron chance, no. El asunto no quedó en eso. El asunto era precisamente que cuando nosotros tenemos o vivimos, digamos, en la experiencia de nuestros padres y nosotros
aprendemos o debemos de aprender en esa experiencia y no la ponemos en práctica, nosotros vamos a sufrir las consecuencias sin la oportunidad de que tengamos nosotros, digamos, una segunda vuelta o algo, digamos, que nos dé tiempo para que podamos nosotros presentarnos. A veces les he platicado la experiencia de una persona que había ido a la iglesia, había sido llevada a la iglesia y estaba sentado con otra persona que era, ¿qué les diré? Simpatizante nada más. Pues yo te llevo aquí porque pues, aquí es donde viene mi jefe y aquí nos reunimos y la gente es buena onda y etcétera. Y ese día esta muchacha, aquella muchacha que fue invitada, cuando hicieron el llamado a salvación, ella levantó la mano y dijo, yo quiero esa salvación. Dijo, pues, si me han presentado, digamos, al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo quiero que Él sea mi Salvador. Entonces pasa la muchacha, la otra sentada, pues dijo, bueno, pues es mala onda o buena onda de ella, qué sé yo, o qué bueno que la traje. Esa semana emprendieron un viaje a La Paz y en el viaje la muchacha aquella que había pasado murió, en circunstancias extrañas murió. A quien la había invitado le dejó una experiencia en su corazón diciendo, hey, tal vez lo que pasó con ella fue la oportunidad que Dios le estaba dando para que pudiera ser salva. No sé, por ahí andan diciendo actualmente que todas las gentes en el mundo, ateos, incrédulos, aborrecedores de Dios y todos son salvos. Eso no es cierto, eso no es lo que la Escritura dice. La Escritura claramente dice, más a los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No son todos hijos de Dios. Son nada más aquellos que tienen el derecho dado por el Señor Jesucristo para ser llamados de esa manera. Los demás son criaturas de Dios. Haga de cuenta que el comportamiento es semejante al comportamiento de un animal, tal y como le ocurrió a Nabucodonosor. De manera que nosotros estamos viendo que la experiencia que tiene la vejez, digamos, o la experiencia que hay en la vejez, tiene que ser aprovechada por los jóvenes. Los jóvenes tienen que enterarse o tienen que saber qué es lo que pueden pasar si cometen los errores de los padres. A veces nosotros consideramos a los viejos como si fueran gentes que no tienen experiencia o que no saben lo que están haciendo. Es una especie así como de desprecio hacia la vejez. Las gentes inclusive desprecian tanto la vejez que son capaces de hacer lo que sea para verse jóvenes, como si fuera un delito ser viejo. El ser viejo no es otra cosa más que una etapa de la vida del hombre. Todos vamos para allá. Se nos empieza a caer el pelo, nos empiezan a aparecer dolores, enfermedades, etcétera. Empezamos nosotros a sufrir los estragos del tiempo en nuestra vida porque nosotros tenemos una tendencia hacia el envejecimiento desde que nacemos. Desde el momento en el que nosotros vemos la primera luz hasta el último momento de nuestra vida es envejecer, envejecer, envejecer. Nosotros a veces dirigimos nuestras enseñanzas hacia los jóvenes porque pensamos que los jóvenes necesitan recibir esa experiencia para que ellos puedan desarrollarse en su vida. Pero hay una cosa interesante, fíjese, la Escritura no solamente le habla a los jóvenes, a pesar de que nosotros podamos estar viendo que el consejo siempre es bueno para aquellos que están desarrollando su vida. La Escritura también habla de los viejos, ¿sí? Las gentes aquí, si nosotros levantamos un censo aquí, pues ahí vamos más o menos 3-1. Tal vez, sí. Si hacemos un equipo de fútbol y decimos cuántos, los de más de 50 se paran de este lado, levanten la mano, etcétera, y los de menos de 50 levanten la mano y más o menos vamos en 3-1, 4-1, ¿sí?
De todas maneras, es una parte importante, digamos, de la vida de una congregación, de un grupo, digamos, de reunión en donde se encuentran viejos. Fíjese que el peor error que se puede cometer en una iglesia o en una congregación es no atender el consejo de los ancianos. Y les estoy diciendo, no atender el consejo de los ancianos, no hablando de los ancianos espiritualmente, estoy hablando de los ancianos cronológicamente, ¿sí? Estoy hablando de aquellos que están viejos, pues. ¿Sabe por qué? Porque es muy importante la experiencia que tienen. David en uno de sus salmos dice, joven fui y he envejecido, dice, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Fíjese que esa experiencia David no lo hubiera podido decir cuando tenía 20 años. No lo hubiera podido decir. ¿Por qué? Porque no tenía la experiencia de lo que los años le habían dado, ¿sí? No tenía el tiempo suficiente para poder hacer esas aseveraciones. Era nada más como si fuera filosofía hueca, ¿sí? Pero como era un hombre viejo ya, anciano, cuando hizo esto, la aseveración que estaba haciendo era verdadera. Dice, yo he sido joven, dice, o yo fui joven y ya estoy viejo, ¿sí? Y en el tiempo que tengo yo de vida, dice, yo nunca he visto a un justo que haya sido desamparado, ni a su simiente, a su descendencia que esté mendigando pan, ¿sí? La cuestión de esto tenía que ver con el hecho de que esa experiencia no era otra cosa más que el resultado de la vejez del rey David, ¿sí? Cuando el rey David estaba dándole consejo a su hijo Salomón, a Salomón le dijo, cuídate de Joab, cuídate de este, cuídate de aquel ponle atención en lo que va a hacer, fíjate que no te engañen en esto y en aquello. Y Salomón cumplió al pie de la letra, dice, tú serás quien construye el templo, dice, el lugar en donde será la residencia de Dios, ¿sí? Él agarra y hace lo que su padre le había hecho o le había dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor le había prohibido a David que él construyera el templo y él le pasó esta experiencia a Salomón. Salomón hizo como su padre le dijo. Al contrario del padre, en el tiempo, digamos, del desarrollo de Salomón, Salomón hizo lo que su padre le había aconsejado al pie de la letra, pero luego como se llenó de mujeres, 300 esposas tuvo. Imagínense la cantidad de suegras, ¿sí? 300 esposas sobre él. ¿Cuántas eran? 500 concubinas era una cosa enorme de gente que tenía, ¿sí? En ese sentido de olvidarse del consejo de su padre. Pero esto le ocurrió cuando ya era de edad mediana, ¿sí? Porque todos los demás reyes de los reinos que estaban alrededor de él hacían eso y él quería ser igual a ellos, ¿sí? A pesar de, contra la advertencia que Dios le había dado en su palabra diciéndole, no harás como hacen los reyes, no harás como hacen los reyes de la tierra. No les importó, sencillamente lo hizo y eso lo llevó a los errores, digamos, cometidos. Y el ejemplo de esos errores fue su hijo Roboam. Cuando Salomón murió, le dejó el reino a Roboam. Roboam estaba sentadito, ¿sí? Había vivido en las disoluciones del padre, digamos, porque no había conocido a su padre cuando era joven. Lo conoció cuando ya tenía las 300 esposas y las 500 concubinas y etcétera, ¿sí? Esto era lo que había aprendido del padre, porque en ese tiempo tenía la conciencia, digamos, para ser un imitador. Cuando él llama a los ancianos para que le aconsejen, los ancianos le empiezan a aconsejar a él correctamente, diciéndole, quítale las cargas que tu padre le puso al pueblo y el pueblo te va a seguir, ellos van a estar detrás de ti, te van a sostener y te van a ayudar y van a ser tus incondicionales, ¿sí?
Pero también manda a llamar el consejo de los jóvenes que habían crecido con él, ¿sí? Los juniors que con él. No, ponle las cargas como se las puso tu padre y peor todavía. Cóbrales el doble de impuestos, hazle esto y hazle aquellas cargas, ¿sí? Y en lugar de oír el consejo de los ancianos, él oye el consejo de los jóvenes. Y esto trajo como consecuencia que 10 tribus se fueran de Israel y desaparecieran o se formara lo que se conoce con el nombre del Reino del Norte, ¿sí? Por desoír el consejo de los ancianos, por no querer atender a la experiencia de aquellos que habían vivido ya en tiempos, digamos, de bendición y en tiempos difíciles con el Padre, ¿sí? Y no habían tomado en consideración el hecho de que ellos tenían la experiencia para aconsejarlo. Desoye esa experiencia, la agarra y la rechaza la experiencia y prefiere escuchar la experiencia de los jóvenes. Y entonces les impone cargas al pueblo, y el pueblo a través de Jeroboam se rebela en contra de él, ¿sí? Cuando manda a cobrar los impuestos, matan al que andaba cobrando los impuestos, ¿sí? Porque no querían saber nada del reino que había sido fundado por David, ¿sí? El caso es que nosotros estamos viendo, digamos, en la experiencia de estos hechos, digamos, bíblicos, la forma, digamos, en la que tratamos a los viejos, a los ancianos. Los jóvenes hoy en día enfrentan fuertes tentaciones, créanmelo, y problemas. Eso hace que, digamos, que las predicaciones pongan un énfasis especial en tratar de hacerles ver, digamos, la necesidad que tenemos nosotros de ajustarnos a los preceptos de Dios y de vivir bajo los preceptos de Dios. Y muchas veces la predicación misma es dirigida hacia los jóvenes, sin considerar a los viejos, porque a los viejos los tenemos como si fuera una experiencia nada más. En nuestra sociedad tenemos la costumbre de tomar a los viejos y ponerlos en un asilo porque nos estorban, o porque son una carga para nosotros. A veces inclusive usamos calificativos despectivos hacia ellos, diciendo la momisa, así, los rucos, los que no saben, los que les falta experiencia. Empezamos a pensar o a hacer declaraciones de los ancianos, dicen, este viejo no sabe, es que no sabe, es que no entiende, ¿sí? Cuando la verdad es que la experiencia está precisamente en la vejez. El Señor hacía un énfasis muy especial hacia el pueblo de Israel, diciendo, delante de las canas te levantarás, les decía. ¿Por qué estaba el Señor haciendo esto? ¿Que acaso te necesitaban ellos darle algún lugar especial? Por supuesto, tenían ellos que mostrar respeto hacia aquellos que tenían la experiencia que los jóvenes no habían pasado todavía. ¿Qué es lo que hacemos actualmente? ¿Sí? Delante de las canas nos sentamos más, ¿sí? Empezamos nosotros a decir, ay caray, me acaban de dar una visita. No, lo que pasa es que se me olvida. Sí. Lo que hacemos nosotros es que nosotros nos olvidamos de esa experiencia, de ese sentido de experiencia que tienen los viejos, y empezamos a considerar que su opinión no vale, no sirve para nada. Es cierto que dentro de la vejez se tienen limitaciones físicas. Estamos enfermos, nos paramos a levantar cosas y ya nos duele la cintura. Pretendemos cortarnos las uñas de los pies y no nos podemos enderezar porque nos empiezan a doler la cintura. Y cuando logramos enderezarnos, nos mantenemos agachados un rato hasta que se nos pasa el dolor de la cintura y podemos ya estirarnos, ¿sí? A veces nos cortamos las uñas de los pies en episodios, ¿sí? Me corto 3 uñas primero, me enderezo, me doy 3 vueltas, me siento otra vez, me corto otras 3 uñas, me vuelvo a parar otra vez, porque si pretendo cortarme las 10 uñas, ya no me voy a poder levantar, ¿sí? Ya no me voy a poder enderezar. Eso no me pasaba cuando tenía yo 20 años, 30 años, no me pasaba eso.
Estoy seguro que quienes están dentro de más o menos ese periodo de edad les está pasando lo mismo, ¿sí? Digo, no soy la excepción, les estoy hablando de una experiencia que yo tengo y que los jóvenes no tienen todavía, ¿sí? Ellos piensan que nosotros podemos todavía levantar cajas pesadas. Cuando levantamos una caja pesada así nos quedamos. ¿Sí? ¿Qué te pasó? No me puedo enderezar. ¿Sí? Pues no me puedo enderezar, me duele la cintura. Me había invitado mi hijo a su casa porque había comprado unas camas literas para sus niñas. Y llegué yo ahí, accidentalmente. ¿Sí? Y me dice, oye papá, ayúdame a armar estas literas. Y era una caja como de cartón como de unos 10 pies de largo, lleno de madera, ¿sí? de tablas de madera. Entonces a mí se me ocurre agacharme y levantarlo, ¿sí? Porque tenía que darle la vuelta para poder cortarlo y abrirlo, ¿sí? Entonces se me ocurre levantarlo y ahí me quedé. Y le ayudé a armar la cama hincado, ¿sí? Así, hincado. Le dije, no me puedo levantar, tienes que esperar a que se me pase el dolor y tal vez para mañana ya esté más o menos en condiciones de hacerlo. Hoy no te puedo ayudar, ¿sí? Porque ya me torcí la cintura. A veces en la mañana me despierta el dolor de la cintura. Volteo para un lado, volteo para el otro lado, mejor me levanto. ¿Para qué estoy haciendo el loco aquí? Sí, me tengo que levantar porque me duele la cintura. Sí. Ando bien en el día si usted quiere, pero la cama se hizo mi enemiga. Sí. No, me trato de mantener acostado, pero me despierta el dolorcito y cuando me despierta el dolorcito ya no me puedo dormir. Creo que nos pasa a muchos, ¿verdad? Amén, van a decir, sí es cierto, nos pasa. Pero eso nos deja experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos decir a un joven, ¿sabes qué? No lastimes tus articulaciones, ¿sí? No lastimes tu cintura. No, ¿tú qué sabes? Ruco, ¿qué sabes de estas cosas? Un día te va a cobrar tu cuerpo la factura y cuando te cobre la factura ya no hay marcha atrás, ¿sí? Ya no hay forma de recuperarte. Vas a tener que sufrir las consecuencias de desoír, digamos, el consejo de una persona que ya pasó por eso. ¿Me explico? Esto le pasa, en donde esto es más evidente es precisamente en la vida de la iglesia. Porque nosotros empezamos a ver a los viejos como viejos. Agarramos a un viejo y lo metemos en un asilo. Ay, cuídenlo, ¿sí? Ay, a ver qué hacen con él. No sabemos si están capacitados para cuidarlo o para no cuidarlo. Sencillamente los dejamos abandonados ahí porque nos estorban. Siendo que la Escritura nos está diciendo, nos recomienda, cuida a tus ancianos, porque tú fuiste joven y vas a envejecer un día, ¿sí? Y cuando estés viejo, más vale que no seas tratado como tú estás tratando a un viejo, ¿sí? Porque vas a pagar las consecuencias de eso. De cuenta que la advertencia el Señor nos las está dando para que nosotros no cometamos el error y tengamos que nosotros vivir en la experiencia de aquella persona. Más vale que seas considerado con los viejos. Cuando estés delante de un viejo, levántate. Fíjese que la recomendación está en Levítico, en el libro de Levítico. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás al Señor, yo Jehová, dice. O sea, era un mandato, era un mandamiento que les había puesto. Alguien podría pensar que dentro de una iglesia, los demás, aparte de los jóvenes, no necesitan recomendaciones o no necesitan el recibir, digamos, guía o reprensión o amonestación, ¿sí? Pero en la iglesia todos, cada uno de nosotros es un individuo, digamos, tan especial, tan único, ¿sí? Que no hay otro igual a él en el mundo.
ni ha habido otro igual a él en la historia, ¿sí? Cuando usted se vea a sí mismo en un espejo, usted es una persona única. Usted es un ser único, ¿sí? Eso nos hace diferentes. Nosotros, el Señor quiso hacernos de esa manera para que no nos confundiéramos. Yo a veces les ponía el ejemplo, imagínense que todos fuéramos iguales, ¿sí? ¿Dónde está Luis? El que se llama Luis, pues todos están iguales, no sé cuál es, ¿sí? El problema es que nos da facciones diferentes y nos da experiencias diferentes porque somos gentes únicas, ¿sí? Somos un individuo que no tiene repetición y que no ha tenido repetición en la historia. Nunca antes, jamás ha sido usted repetido como persona, ¿sí? No es cierto que ni siquiera aunque sea usted un gemelo idéntico, es usted igual a su gemelo, ¿sí? El carácter de uno es muy distinto del carácter del otro. Inclusive hasta la estatura puede ser un poquito distinta en uno y en otro. Porque uno comía más frijoles que el otro, porque le gustaban más las tortillas de harina, no sé. Algo lo hace diferente al otro, ¿sí? Podemos nosotros ver gemelos idénticos que son distintos en su carácter, en su personalidad, en sus comportamientos, sus reacciones, etcétera, uno del otro, a pesar de que son iguales los dos físicamente. Esto pasa en la experiencia también de la vejez, ¿sí? No estoy hablándoles como viejo, les estoy hablando como pastor, ¿sí? O les estoy hablando como maestro de la Escritura. Cuando nosotros consideramos esto, nosotros empezamos a tener un respeto hacia las canas, ¿sí? Hacia la gente. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la corona del viejo son sus canas precisamente, ¿sí? Eso es lo que los hace diferente. Tal vez de un joven, la honra del joven es la fuerza que tiene, ¿sí? Pero para un viejo son sus canas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la sociedad actualmente? No quieren reconocer la vejez como un periodo de la vida, como una etapa de la vida que tiene que ocurrir. Las personas se pintan el pelo, se hacen cirugías plásticas, hacen todas las formas que sean necesarias o todas las maneras que sean necesarias para verse jóvenes. ¿Por qué? ¿En dónde está el pecado de ser viejo? ¿En dónde está la falta cuando se está envejeciendo? Y cuando el envejecimiento mismo es una forma de experiencia para nuestra vida. Es lo que determina lo que nosotros hemos sido, los errores que hemos cometido, los aciertos que hemos tenido, se reflejan precisamente en nuestra vejez. ¿Y qué hacemos nosotros? En una empresa no quieren viejos. A pesar de que los viejos son los que les van a traer la experiencia que ellos necesitan para el desarrollo de la empresa, no los quieren. Oh, fúchila, ¿no? Estos no trabajan como burros como los otros, sí, pero tienen experiencia, y la experiencia, hermanos, es insustituible. No hay forma de repetirla. Cuando usted ve una iglesia en donde está gobernada por jóvenes nada más, no por ancianos, por jóvenes nada más, vea los errores que cometen. Cuando usted ve una iglesia que está gobernada por ancianos, y estoy hablando de ancianos, estoy hablando de viejos, vea cómo camina esa iglesia. ¿Sí? Por lo menos no en los errores que se cometen a través de la impaciencia que se puede tener como joven, ¿sí? Es mi carro, ¿no, verdad? Bueno, en este envejecimiento, digamos, a veces mi señora me va platicando en el carro y con el ruido del carro no le oigo nada. En serio, no le oigo nada. Y además me ríe y le digo sí. Y luego me agarra y me regaña porque dice que no le pongo atención. Pues es que no la oigo, ¿sí? Estoy sordo. La sordera también es una parte del envejecimiento. Vaya. Empieza uno a perder se empiezan a endurecer pues los tímpanos, empiezan a esclerosarse y ya no tienen la vibración que tenían antes, y una persona le empieza a hablar en secretito y pues
Pues nomás se ríe uno y dice, pues sí. Y a veces la gente se para delante de mí y me empieza, fíjate que no le entiendo nada. ¿Sí? Cero, ma. ¿Por qué? Porque no oigo. ¿Sí? Ese es el problema. El asunto es que el periodo este de la vejez es un periodo que nos deja experiencias, digamos, y que nos deja una sabiduría que es una sabiduría muy especial. ¿Sí? Yo tal vez, si tuviera que vivir otra vez, hermano, si tuviera la oportunidad de volver a vivir, muchos de los errores que he cometido no los hubiera hecho, porque no tenía la experiencia. Pero cuando nosotros hemos pasado por la experiencia, no los volvemos a hacer. Y lo que hacemos con los jóvenes es tratar de transmitirles esa experiencia, digamos, en el conocimiento y el respaldo que pudiéramos tener de ellos, ¿sí? No en el desprecio, ¿tú qué vas a saber, ruco, momisa? Con un desprecio como si nosotros perteneciéramos a una generación que ya pasó y que ya no volverá. O algo, digamos, que no entiende. A mí me empiezan a hablar a veces sobre lo que son las nuevas técnicas y yo prefiero seguir en las antiguas, ¿sí? No, mira, hazle así y hazle asado y muévele este botón y ponle esta asignación y todo eso. Ay, no me la compliques. Hazlo y bueno, pues yo veré el resultado, ¿sí? Pero esas son la tecnología, digamos, que estamos desarrollando, ¿sí? Esa tecnología no existía en mis tiempos. A veces les platico yo sobre las experiencias de la tecnología. Cuando yo era joven, a los 30 años, digamos, 35 años, 40 años de edad, no había celulares. Las gentes se comunicaban a través de un sistema que se llamaba Sercontel, en donde traían un aparatito aquí y una central les hablaba que le habían dejado un recado y le pasaba el recado al Sercontel y el amigo prendía el Sercontel y oye, que su señora dice que le lleve las tortillas. Porque todo el mundo oíamos, ¿sí? Ese era el sistema, digamos, de comunicación que había. Ya cuando aparecieron los celulares, eso de celulares era una burla. Teníamos que traer una maleta, sí, con un teléfono adentro y una caja de este tamaño, porque ese era el celular, que costaba un dineral, ¿sí? Y que actualmente, pues ya son motivo, digamos, de reliquia de arqueológica. A los jóvenes les habla uno de ese tiempo y ay, qué atrasado estás, jefe. No sabes que ahora los celulares pueden ser chips tan pequeños que te lo metes en una oreja y ya te puedes comunicar. Sí, es cierto, sí. Pero tú no viste el nacimiento de ellos, ni viste cómo nos comunicábamos cuando no había celulares. ¿Sí? Cómo nos costaba trabajo andar buscando un teléfono para poder hacer una llamada. Actualmente, ¿qué sacas? Te metes la mano en la bolsa y ¿qué onda? Estoy llamando a China porque tengo un negocio en China. Hey, antes tenías que meterte en una caseta telefónica y esperar a que la operadora te diera línea y para hacer una llamada de larga distancia tenías que marcar el 0 y esperar a que la operadora te dijera, las líneas están ocupadas, ahorita no puede hablar por teléfono, hable más tarde, ¿sí? Porque esa era la tecnología que teníamos. Bueno, se desarrolló. Por eso a veces les digo a la gente, hablando en términos, digamos, de tecnología, nosotros, hermanos, usted y yo, tenemos la oportunidad de vivir en el mejor de los tiempos, pero también en el peor de los tiempos. Nuestro tiempo mejor fue que nosotros actualmente tenemos todos los desarrollos tecnológicos que usted pueda pensar, imaginarse. El peor de los tiempos es que nosotros estamos viviendo una época en donde no existe respeto hacia las cosas, hacia los mayores, hacia las leyes, hacia los ancianos.
hacia, hacia Dios. Vemos un desprecio absoluto de la juventud, digamos, y de los viejos que nunca entendieron lo que era el plan de salvación. Todavía en algunos viejos existe un poquito más de prudencia al hablar de Dios. ¿Saben por qué? Porque llegaron a la época en que se están acercando a que qué tal si es cierto. ¿Qué tal si Dios verdaderamente existe y yo me he pasado la vida despreciándolo? ¿Sí? Yo a veces creo, a pesar de lo que dice aquella enseñanza sobre el pago del denario, ¿sí? Aquellos que el Señor contrató en la mañana, a mediodía y a media tarde, les pagó un denario, el mismo salario de quien trabajaba un día. Cuando alguien le reclamó diciéndole, ¿por qué les estás pagando a ellos lo mismo que nos pagas a nosotros? Nosotros tenemos todo el día trabajando y estos apenas los acabas de contratar hace una hora y ya se terminó la jornada de este día y les vas a pagar lo mismo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No te quité nada a ti para dárselo a ellos. A ti te ofrecí un denario, te voy a pagar un denario. A él lo contraté por un denario y eso a ti no te importa. Nosotros en ese sentido no podemos reclamarle a Dios. Lo que sí podemos decir, o lo que sí, esto refiriéndose a la salvación, no a la posición. Dice que a la posición es una cosa muy distinta delante de Dios, ¿sí? La posición significa el hecho de que nosotros, como personas, digamos, fieles al Señor durante toda nuestra vida. Usted si es una persona fiel durante toda su vida, de repente llega uno que se lo van a echar ahí, que lo van a ejecutar, y en ese momento dice, no, yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón, Señor, y me entrego a ti. ¿Usted cree que cuando usted llegue delante del reino del Señor, el Señor va a decir, tú y tú se van al mismo lugar, tienen la misma posición delante de mí? No, hermano. Yo creo que en el cielo hay grados, hay posiciones, hay lugares, ¿sí? No todos ocupamos el mismo lugar. Acuérdense que los mismos apóstoles, Santiago y Juan, le habían pedido al Señor, la mamá de ellos, le había pedido al Señor Jesús, dice, cuando estés en tu lugar, en tu reino, le dice, sientas a uno de mis hijos a tu derecha y al otro a la izquierda. Y la respuesta del Señor le dijo, esos lugares ya están ocupados, ¿sí? ¿Quién los tiene ocupados? No te voy a decir, pero esos lugares ya están ocupados, ¿sí? Los lugares en el cielo están ocupados de acuerdo al desarrollo, digamos, espiritual de cada quien. Cuando nosotros somos obedientes a lo que la Escritura dice, nuestra posición delante de Dios aumenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo obedientes a las leyes de Dios. No porque nosotros seamos mejores, sino sencillamente porque somos obedientes. Creo que una de las cosas o una de las características que nosotros tenemos que el Señor considera muy importante es la conducta que tenemos y la forma en la que nosotros nos relacionamos con Él a través de su palabra. Usted puede ser una persona que dice, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero voy a seguir haciendo de las mías. Y cada que me porte mal me doy golpes de pecho y le pido perdón y el Señor me va a perdonar. ¿Usted cree que lo va a tomar igual a usted que a una persona que le dice al Señor, Señor, yo te acepto como mi Señor y de aquí en adelante voy a tratar de vivir una vida recta delante de ti? ¿Usted cree que los dos ocupan el mismo lugar? Más vale que considere esa postura, porque no ocupan el mismo lugar. Cada uno de ellos tiene una posición distinta en el reino, ¿sí? La vejez, por lo tanto, es algo que significa la posición que nosotros tenemos delante de Dios, esa postura que tenemos delante de Dios, esa relación que nosotros guardamos delante de Dios.
Cuando nosotros vemos nuestra sociedad en la actualidad, nosotros vemos el furor, digamos, con el que la sociedad toma a los jóvenes, ¿sí? Quieren jóvenes para todos. Por eso les decía, nos hacemos cirugías, nos pintamos el pelo, nos pintamos los bigotes, qué sé yo. Tratamos de parecer jóvenes. ¿Por qué? Porque la sociedad no quiere viejos, que quiere una sociedad de jóvenes nada más. Vemos películas, por ejemplo, de ciencia ficción en donde los viejos son desechados, porque ya pasaron su periodo de producción, digamos, y ya no son importantes. La mano de obra es lo importante, la fuerza es lo importante, la experiencia no tiene importancia. Para el Señor era muy importante, digamos, era muy interesante, digamos, la forma de relación que el hombre tenía con los viejos. En el libro de Eclesiastés, fíjese, Dios mismo reconoce, o el escritor de Eclesiastés, el Salomón, reconoce las incapacidades, digamos, o las limitantes que tiene un viejo, diciéndole, antes de que te pase esto, antes de que te pase aquello, antes de que te empiece a fallar el corazón y te empiecen a fallar las fuerzas y empieces a tener, digamos, los estragos de la vejez, acuérdate del Señor, ¿sí? Antes de que cualquiera de estas cosas empiecen a ocurrirte, acuérdate del Señor. No decía, ser viejo es una maldición, para nada, ¿sí? Al contrario, hacía una observación. La Biblia dice en Proverbios 16:31, dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez. Estoy hablándole a los viejos. Levanten la mano los que están rucos, pues. Ya ven que sí hay. Estamos a 4 por 1. Los demás no se preocupen. Siguen siendo jóvenes. En el libro de Proverbios, en el capítulo 20, sí, el verso 29, nos dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos su vejez. Ahora sí estamos jóvenes, ¿verdad? Ahora sí estamos viejos, ¿sí? O si aceptamos nosotros precisamente ese tiempo de nuestra vida, esa evolución de nuestra vida muy natural, ¿sí? Hay una promesa que el Señor hace a quienes honran a sus padres. Dice, para que tus días sean prolongados sobre la tierra. Entonces, ay Señor, ¿me vas a dejar que sea un viejo de 90 años? Dice el Señor, sí, como premio. ¿Sí? Te voy a dar ese premio, porque tú has sido una persona que has honrado a tus padres. Ese es el premio precisamente, que nosotros llegamos a ser viejos. A veces les digo, nos fallan las cosas. Bueno, tenemos nosotros el aspecto, digamos, de esas fallas físicas. Ya no tenemos. Y yo juego golf, hermanos. Les digo esto como una experiencia también. Cuando yo estaba joven, cuando era más joven, pues, no, estaba más joven. Le pegaba la bola cerca de 300 yardas de distancia con un drive. ¿Sí? Actualmente, si le llego a 240, ya la hice. ¿Verás? Y soy de los que más lejos le pegan a la bola. De mi edad, soy de los que más lejos le pegan. ¿Qué pasó con esas 50 yardas que perdí? ¿En dónde se quedaron? ¿En dónde se quedó el swing? ¿Dónde se quedó la velocidad? Se quedaron en los años, ¿sí? Se fueron perdiendo a través de los años y a través de los años, ¿sí? Uno perdiendo la capacidad de tener, digamos, el desarrollo de un joven. ¿Por qué? Porque, bueno, que la vejez nos limita, ¿sí? Ayer, uno de mis hijos se fue a vivir a la casa. Me voltearon la casa.
Lo bueno es que ahí estaban unos trabajadores que estaban haciendo una compostura en la parte de afuera y les digo, ayúdenme a mover muebles, ¿sí? Y ahí los traía, no, dale por acá, no, éntrale por este lado, no vayas a tallar este lado, no vayas a hacer aquello, los traía, los andaba dirigiendo nada más, y me volteaban a ver así medio raro y les digo, miren, honestamente, si me pongo a ayudarles, me quedo ahí en el camino, ¿sí? Más vale que les diga por dónde hacerle y no me sujeten a lastimarme, a levantar un mueble pesado o mover un colchón. Tengo un colchón que pesa como 1 tonelada. Bueno, me he dicho 1.000.000 de veces no ser exagerado, pero pesa como 100 kilos, yo creo. Entonces no lo puedo. Sí lo podía antes, pero actualmente no lo puedo. Ya. Lo trato de levantar así y levanto las manos así y el colchón sigue metido allá abajo, ¿sí? Entonces subo las manos así, ya no tengo presión pues en los brazos. Ustedes recordarán la historia de Job. Sí se acuerdan de la historia de Job. Hay un personaje en Job que se llama Elifaz. ¿Sí? Elifaz era un joven. Cuando todos los viejos ahí estaban opinando de que si le hiciste un mal a Dios y que si Dios te castigó por esto y que si Dios te castigó por aquello, en la historia de Job, ¿sí? Elifaz se mantiene callado y él apela a las opiniones de las cabezas canas, ¿sí? Le dice las cabezas canas y hombres muy ancianos. La razón de eso es porque él tenía un respeto muy especial sobre la opinión de quienes ya habían vivido, digamos, y ya tenían la experiencia para hacerlo. Él no quería meter la pata dando una opinión de juventud, ¿sí? Él quería que los viejos primero opinaran y se calló hasta que todos los viejos opinaron y entonces dijo, yo me callé porque yo quiero oír la opinión de los ancianos, ¿sí? Yo soy muy joven para poder estar opinando sobre algo que le ocurrió a Job y que yo en mi juventud puedo decir que él fue un pecador y fue esto y fue aquello, pero la verdad es que mi experiencia me impide el opinar sobre estas cosas y prefiero que aquellos que están viejos den su opinión primero. Entonces respetaba mucho la opinión de aquellos. La historia de la metida de pata de Roboam, pues ya se las dije, ¿sí? El no querer escuchar el consejo de los ancianos y dejarse llevar por el consejo de los jóvenes lo llevó a la división del reino, ¿sí? A la pérdida de 10 tribus, a la pérdida de Efraín, ¿sí? Y ese Efraín se perdió en el mundo. Y tal vez nosotros, alguno de nosotros o todos nosotros pertenezcamos a ese Efraín perdido, ¿sí? A esa nación que se perdió. Tal vez porque Dios lo permitió para que nosotros de alguna manera llenáramos este mundo, ¿sí? A veces mi señora me dice, si tú vas a Israel te van a acuchillar, ¿sí? Van a decir que eres judío, ¿sí? No te van a preguntar nacionalidad. Me pareces judío, me dice. Les decía que en Levítico 19:32 el Señor hacía una observación diciendo, delante de las canas te levantarás, ¿sí? Y honrarás el rostro del anciano. Esto fue una recomendación del Señor y en un país, digamos, en donde se honran las canas es precisamente en Israel, ¿sí? Israel tiene un grupo de ancianos que se llama el Sanedrín, ¿sí? Y son ancianos, no son ancianos porque son abogados, son ancianos porque son viejos. Esa es la definición pues de un anciano, es un viejo, ¿sí? El apóstol Pablo cuando le decía a Timoteo, cuando tú amonestes a un anciano, le dice, amonéstalo como a tu padre. Tenle el respeto hacia él como si él fuera tu propio padre. Y se le está diciendo a un joven
cómo tratar a un anciano. ¿Sí? Tal vez él estaba, digamos, en una postura de autoridad por arriba del anciano, pero cuando el apóstol Pablo le da el consejo a Timoteo, le dice: ten cuidado cuando tú amonestes a un anciano de no ser brusco con él. Tienes que amonestarlo como si fuera tu propio padre. Elifaz les decía a aquellos que estaban discutiendo con Job, le decía: yo soy joven y vosotros ancianos. ¿Sí? Los días hablarán, los muchos años declararán sabiduría. Una de las cosas que nosotros tenemos, bueno, o que empezamos a desarrollar es precisamente está sonando otro carro. No reprendas, dice, con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. ¿Sí? Llámale la atención como si fuera tu papá, dice, como si fuera tu propio padre. ¿Sí? Él veía las cosas como si hubiera, digamos, un trato muy especial hacia la gente de edad. Pero también enseña a los jóvenes a respetar a los cristianos que son mayores. ¿Sí? En 1 Pedro 5:5 escribió: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, aunque enseña la sumisión mutua entre uno y otro. ¿Sí? Él le daba, digamos, un trato muy especial a los ancianos, porque él reconocía que en los ancianos había sabiduría, por lo menos en la experiencia. Cuando en la carta a Filemón, Pablo habla a favor de Onésimo, ¿sí? Él le dice: Pablo ya anciano, ¿sí? Se identifica ante Filemón como un anciano, ¿sí? Dice: ponme atención porque pues, te estoy hablando como un viejo, ¿sí? Como una persona ya de experiencia. Ten misericordia de él, pues. Es un error pensar que los cristianos mayores ya pasaron la colina, hermanos, que ya no podemos recibir este consejo de ellos. Creo que el mejor consejo que a nosotros podemos esperar es precisamente a aquellos que tienen la experiencia de los años y que en esa experiencia ellos describen, digamos, ese desarrollo como muy importante y como muy bueno para dar opiniones. ¿Sí? Creo que la mejor forma, digamos, en la que nosotros nos podemos dirigir y podemos mostrar ese respeto como jóvenes. Si usted tiene a sus padres, estoy hablándole a un joven, ¿sí? a los jóvenes, si usted tiene a sus padres y va a hacer algo, pídale su consejo. De algo le va a ayudar. Pídale el consejo y sigue el consejo si es posible. Y no va a cometer el error que en la experiencia de sus padres ellos pudieron haber cometido. Por eso es que es importante. En la actualidad, fíjese que muchas familias se están desmoronando. La razón es porque en la Escritura también el Señor, digamos, recomienda a las mujeres, digamos, escuchar el consejo de las ancianas para que puedan saber cómo dirigir, cómo llevar a sus hijos, cómo llevar su casa, cómo enseñarles, ¿sí? Porque la mejor experiencia precisamente está allí. Ya pasaron por eso, pues ya tal vez se nos olvidó cambiar los pañales, pero nos acordamos muy bien de los digamos, de las señas que podían hacer cuando estaban incómodos, ¿sí? Y esa experiencia, digamos, pues es buena. Las mejores cocineras son las mujeres de edad. ¿Sí? Esto es cierto también. Mi señora cocina muy bien.
pero ya no cocina porque ya se me cansa, pero cuando cocina, cocina muy bien. A veces la gente busca consejos en la televisión, y debiera de hacerlo a través de la juventud, ¿sí? El rey David, escribiendo, digamos, uno de los salmos, Salmo 37, él decía: joven fui y he envejecido. Y en el tiempo, digamos, de la experiencia, dice: nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La razón de esto era precisamente porque él no podía haber dado ese consejo cuando era un joven. No podía decirlo, porque no tenía la experiencia para decirlo. No había pasado el tiempo suficiente para que diera esa experiencia. La veracidad de la palabra de Dios no depende, fíjese, de la confirmación moderna. A los ancianos califican como expertos testigos de la veracidad y sabiduría de la palabra de Dios. Por eso tal vez la Escritura se refiere más a aquellos ancianos que gobiernan bien, ¿sí? Por alguna circunstancia rara, digamos, en los lugares en donde yo he servido como ministro, digamos, de la palabra de Dios, casi siempre he sido de los más viejos, ¿sí? Por alguna razón. Eso precisamente me confería algo de experiencia en esas cosas. Y eso hacía precisamente que lo que yo les decía a veces tuviera peso, porque tenía edad. Esa era la diferencia. Algunos consideran, digamos, la experiencia como la educación o la preparación que tienes. Y pensamos nosotros, a veces le he platicado yo esta experiencia, así yo soy médico graduado, digamos. Entonces cuando yo me convertí, me pidieron que yo explicara sobre el libro de Romanos. Y a veces les platico esa experiencia porque creo que es válida. Me pidieron que yo compartiera sobre el libro de Romanos. Y yo ni siquiera sabía en dónde estaba Romanos. Pero sabe que Dios es bueno. Y cuando ya me tocaba compartir sobre el libro de Romanos, me habían dado una semana para hacerlo, para prepararme. Pues me estaba yo tronando los dedos, buscándole en la Escritura y tratando de sacarle alguna verdad, y no sabía nada de Biblia, ¿sí? Ellos pensaban que yo estaba preparado porque yo era una persona que estaba graduada, pero el ser graduado no nos confiere en una experiencia bíblica. Y en esa semana me avisaron que yo me tenía que ir para México, ¿sí? A la Ciudad de México, en esa semana, urgentemente. Entonces, agarré yo mis chivas con mi sonrisa y me fui a México. Y estuve en México 8 meses, 6 meses, 8 meses. Cuando regresé, ya les podía hablar de Romanos. Haga de cuenta que el Señor me sacó en ese tiempo y me dijo: ¿sabes qué? La vas a regar, vas a meter la pata, mejor vete. Entonces me fui yo. Llegando a México, mi esposa se había quedado con mis hijos que estaban niños, aquí en Tijuana, y estuve yo solo, viviendo como un par de semanas, una semana o 10 días en México. Y en esa semana, esos 10 días, lo que hacía era leer la Biblia. Esa era mi diversión. Y me leí toda la Biblia en el tiempo que estuve en México. Entonces cuando regresé, pues ya sabía dónde estaba Romanos. ya sabía en dónde había quedado Romanos. Y curiosamente, por alguna circunstancia, fíjese, el Señor me daba la capacidad de saber en dónde estaban localizados los versículos. ¿Sí? Me decían un versículo y sabía yo en dónde estaba localizado geográficamente el versículo, y entonces abría la Biblia, aquí está, ¿sí? Y lo encontraba de inmediato, ¿sí? Porque tenía, digamos, una memoria visual muy desarrollada. Ya la perdí, ¿sí?
ya no tengo esa memoria visual. En ese tiempo sí tenía una memoria visual muy desarrollada. Entonces me decían un versículo y me acordaba en dónde estaba, en qué parte de la escritura estaba, y abría la Biblia y empezaba a buscar en la posición que yo sabía que estaba. Así, está del lado derecho, está a la mitad de la página en tal libro. Entonces agarraba el libro, lo empezaba a hojear y ahí lo encontraba, así, ya lo hallé. En ese tiempo, actualmente me dicen y pues quién sabe, sepa la bola dónde está. ¿Sí? Dice en el Salmo 71, 18, dice: aún en la vejez y las canas, Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. La razón de eso es porque nosotros no tenemos tiempo de retiro en la escritura, ¿sí? A veces decimos, bueno, pues estoy jubilado. No estoy jubilado, hermanos. Sencillamente ya no tengo la capacidad que tenía antes para predicar, ¿sí? La gente ya se me duerme. Antes los mantenía más o menos despiertos, actualmente ya los duermo, ¿sí? Les voy a recomendar algo. ¿Sí? Antes grabábamos las predicaciones. Bueno, cuando compre una grabación, cuando tenga sueño, póngala. Digo, cuando tenga insomnio, póngala. Y ahora qué rápido se duerme, ¿sí? Pues era una recomendación, pues. ¿Sí? Se puede hacer de esa manera, les recomendamos. Bueno, si usted sufre de insomnio, ponga una de mis predicaciones y verá cómo el sueño le llega de inmediato, ¿sí? La conclusión de esto, hermanos, es que el Señor honra la vejez. Él le pide inclusive a la iglesia que tenga consideración sobre los ancianos y que busque su consejo, porque en ellos está la experiencia, ¿sí? En el tiempo que nosotros hayamos pasado, independientemente que seamos creyentes o no, y digo independientemente que seamos creyentes o no, recientes, pues, gentes que se acaban de convertir, tenemos una experiencia de vida, y esa experiencia de vida tiene valor. Por alguna razón extraña, nosotros deberíamos de nacer viejos y desarrollarnos hacia la juventud, ¿sí? Y luego quedarnos como niños, ¿sí? Pero con toda la experiencia de nuestro tiempo, como si viviéramos la vida al revés. La experiencia nos permite que nosotros ya no metamos la pata tan fácil, aunque la seguimos metiendo, ¿sí? Pero ya no es tan fácil. Como ya no tenemos la agilidad de antes, pues ya no metemos la pata tan rápido. El asunto es que por alguna extraña circunstancia el Señor permite que nosotros vayamos acumulando experiencias, digamos, y un día se nos termina la vida. Un día fue nuestro último día. ¿Sí? Nadie sabemos cuándo es, ¿sí? A veces creemos que nosotros somos eternos en esa vida y no lo somos, hermano. Todos nosotros un día vamos a estar viejos. Bueno, no todos nosotros. Las 3/4 partes de nosotros un día vamos a estar viejos, ¿sí? O van a estar viejos, porque los que ya estamos, pues ya estamos, ya lo hicimos. Pero los que no han llegado, digamos, a esa etapa, consideren el desarrollo de los viejos, trátenlos como a sus propios padres, digamos. Consideren sus consejos como muy importantes. Véanlos como si esa experiencia les sirviera a ustedes para que ustedes desarrollen una vida sin cometer los errores que ellos pudieron haber cometido. En esa experiencia, digamos, es precisamente lo que aprecia el Señor y lo que el Señor pide de su pueblo. A un anciano dice: delante de las canas te levantarás. Eso significa que le vas a mostrar respeto, ¿sí? A aquel que es más viejo que tú. ¿Sí? Yo no lo digo por mí, hermano, ¿sí? Yo lo estoy diciendo como un consejo para que usted no desprecie a sus tíos, sus abuelos, las personas que tengan edad en su familia. Y que si usted tiene oportunidad de hacer algo por ellos, de tratarlos como personas muy especiales, hágalo.
porque esto es algo que aprecia el Señor y que tiene el Señor como consejo para usted. Delante de las canas, levántese. Cuando vaya usted en el camión y vea usted un anciano parado, párese y cédale el lugar. ¿Yo? Cuando vea usted a un anciano pidiendo algo en la calle, no detenga su mano para hacerle el bien. Meta la mano en el bolsillo y dele algo. Porque es honrarlo. Eso es honrarlo precisamente. Y esta honra es algo que Dios aprecia y sabe que el Señor lo vigila. Y le da la oportunidad de que usted se comporte como un creyente delante de un anciano cuando se presenta, digamos, en una de estas oportunidades. Y ve la reacción que tiene. Usted puede decir, este ruco, tal por cual está así porque se lo merece. O puede ser usted una persona compadecida y decir, este pobre hombre, el Señor me está poniendo la oportunidad de ayudarlo por ser un anciano. ¿Sí? Entonces, no retraiga su mano a hacerle el bien a alguien que ya pasó por esos años que usted está cursando. ¿Sí? Recuerde, la escritura es como una enseñanza que el Señor nos da para que nosotros podamos tener una vida justa. Tenemos que tener la capacidad de honrar a los ancianos. Esta honra es algo, digamos, que nosotros no podemos pasar por alto. La sociedad en la que vivimos honra a los jóvenes. Tenemos concursos de belleza para mujeres jóvenes. ¿Por qué no tenemos concursos de belleza para ancianas? ¿Sí? Porque no les gusta a la gente la edad. ¿Sí? A la gente no le interesa ver la edad. Le interesa ver a los jóvenes y ver a los jóvenes en toda su belleza. Y qué bonita la belleza de los jóvenes. Pero, ¿qué pasó con la experiencia de los viejos? ¿En dónde quedó? ¿Cuál es la honra que se les debe dar? ¿Sí? ¿En dónde está? No la consideran. La sociedad parece que nos lleva a que nosotros estemos nada más promoviendo la juventud. Píntate, hazte una cirugía, adelgaza, haz esto, haz aquello, para que te veas más bonito, para que te veas joven. A nadie le gusta que le digan viejo, ¿sí? Nos gusta que nos digamos que joven te ves, ¿sí? Mano, pues es que los años no pasan por ti, no, mano, todos se me quedan. No van a pasar, ojalá y me pasaran. Se me quedan todos. La mejor forma de hacerlo, ya para terminar, hermano, es que usted lo sea con su propia familia. ¿Sí? Tiene usted que ser piadoso, digamos, en su casa y honrar a sus viejos, a sus ancianos, como se lo merecen. ¿Sí? Esto, por supuesto, es algo muy bien visto por Dios. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque eso demuestra, digamos, el espíritu que nosotros tenemos, la forma, digamos, en la que nosotros somos llevados en la palabra de Dios y la manera en la que nosotros obedecemos a estas recomendaciones. Delante de las canas te levantarás. Que Dios los bendiga, hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor sea con ustedes.